a ver qué fue lo que sucedió. Íbamos bien y habíamos definido nuestro sistema. Sí, digamos que toda la álgebra estaba bien y habíamos tenido este sistema. ¿Qué era el inconveniente o cuál era el inconveniente? Que yo estaba diciendo lo siguiente, que para que el sistema tuviese solución infinitas, yo necesitaba más ecuaciones que incógnitas, ¿cierto? Y, o sea, necesitaba el caso en que n fuera mayor a m, ¿sí? Resulta, voy a dejar acá de compartir, ahorita revisando, incluso también revisando más adelante, digamos, el teorema sí está escrito de esa forma. Voy a mostrarles acá cómo dejo de compartir pantalla y voy a compartir acá en mi equipo. El teorema sí está escrito de esa forma, ¿sí? Digamos que tiene infinitas soluciones si n es mayor a m, ¿sí? Pero se refería a este sistema. Pero este sistema están como al contrario. Las incógnitas se refieren, las incógnitas acá se estaban refiriendo a n y las ecuaciones a m. Y en nuestro caso, me devuelvo ahora sí para mi pantalla, en nuestro caso las incógnitas eran m porque eran los alfas u m, y por eso era que ahí de pronto no podía ya terminar de justificar mi paso. Era simplemente eso, como una confusión en los enteros que elegí para denotar, digamos, en los conjuntos, ¿sí? Porque mi sistema era distinto. Acá recordemos que nosotros teníamos, era m incógnitas, ¿sí? Ahí en el teorema m correspondía a las ecuaciones. Y por eso yo estaba asegurando y estaba súper cerca que esto era lo que tenía que suceder. Y no, se sucedía lo que estábamos suponiendo, era lo contrario. Y ya teniendo eso, pues se tenía el resultado, ¿cierto? ¿Para qué quería que el sistema tuviese infinitas soluciones? Si el sistema tiene infinitas soluciones, entonces estos elementos, que eran las soluciones de mi sistema, mis alfa sub 1 hasta los alfa sub m, estos elementos no todos eran cero, ¿cierto? Puede ser que uno sea múltiplo escalar del otro, pero en particular que cumplían esos escalares. Esos escalares, creo que está acá, esos escalares eran los escalares con los que yo estaba escribiendo mi base u sub i de 1 hasta m, ¿cierto? Y si esos escalares no son todos cero, entonces yo estoy diciendo que de los u sub 1 hasta m eran linealmente dependientes. Y eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque esos elementos hacían parte de una base, ¿sí? Y así se concluía el teorema. Entonces, por ejemplo, nosotros yo había dado ejemplos de bases y habíamos probado conjuntos de bases, ¿cierto? Por ejemplo, estos vectores. A ver, recuerdo. Profe, una pregunta, ¿se ya subió ese archivo en PDF? Ahorita cuando te quería aclarar eso, pues yo ya había corregido el archivo, pero no lo he subido a... Están las clases creo que hasta la semana anterior. La semana pasada no. Ahorita se los subo para que los tengan para que estudien. A ver, creo que estos eran linealmente independientes. Entonces, nosotros qué hicimos? Hicimos el sistema. Tenemos un sistema de ecuaciones y el sistema va a tener solución trivial. Y resolvimos el sistema y vimos que los escalares son distintos de cero. Entonces, estos vectores, voy acá a resaltarlos. Estos vectores que estoy acá, ay, perdón, creo que añadí una hoja. Acá. Estos vectores que están acá son linealmente independientes, ¿cierto? Y yo puedo probar que también son un conjunto generador. Si pruebo que son un conjunto generador, este conjunto de vectores, bueno, un generador para quién, ¿no? Porque necesito saber también quién genera. Entonces,
Si yo tengo que es un conjunto generador y también sé que son linealmente independientes, y como tengo 3 vectores, ellos me van a generar R3. Entonces, digamos, este conjunto que subrayé de amarillo sería una base para R3. Pero yo también conozco la base canónica, ¿sí? Voy a escribirla acá como en un ladito de otro color. Habíamos dicho que tenía la base canónica. Entonces, yo puedo determinar una base de un conjunto, ¿cierto? Y los vectores pueden variar. Simplemente Profe, se le está yendo la voz o no sé, a mí al menos en mi caso ¿No se me descarga. escuchas bien? Me Por dices. el momento se va el audio. Sí, será el internet. Voy a acercarme un poquito más al computador para que me escuchen mejor. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, en mi caso. Sí, sí. Sí. Bueno, cualquier cosa me avisan, sí. Es que estaba como un poquito lejos del computador. Bueno, entonces, les estaba comentando, este conjunto que subrayé de amarillo, entonces, estos vectores acá en el ejemplo probamos que eran linealmente independientes. Muy parecido, simplemente que no voy a hacer es, acá lo que uno hace es, acá me añadí una hoja. Esperemos que haya añadido. Haciendo acá el sistema, o sea, uno lo que forma es el sistema para cuando quiere hacer el conjunto generado, no hace la combinación del cero, sino hace la combinación. Voy a escribirlo acá también de otro color para que cuando estudien no se confundan. Cuando quiero ver qué es el generado, lo hace para un vector cualquiera x, y, z. ¿Cierto? Eso es lo que uno hace y lo que uno intenta hacer es... Profe, creo que se resolver volvió a ir el sistema. sonido. ¿Sí? No sé dónde poner el computador. Voy a ponerlo acá adelante. Porque sí, creo que es que porque me estoy alejando. Ahora, ¿sí? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, señora, se lo escucha. Bueno, entonces les Gracias. estaba diciendo, les estaba comentando. Entonces, lo que yo quiero es que, por ejemplo, ese conjunto que subrayé de amarillo, si yo ya probé que son linealmente independientes, es lo que está probado ahí en el ejemplo, ¿cierto? Pero podría determinar si ese conjunto forma un conjunto generador. Para ver si es un conjunto generador, entonces recuerden que lo único que tenemos que hacer es escribir el sistema. El sistema se forma, pero es aumentado con x, y, z, ¿sí? Para saber si existen esos escalares, tal que yo pueda obtener un vector y ese vector va a ser de R3. Entonces, si yo tengo que es linealmente independiente ese conjunto amarillo y también es un conjunto generador, va a ser un conjunto generador de R3. Y entonces va a formar una base, ¿cierto? Entonces, esta viene siendo una base. Podría ser mi base B1. Y recuerden que nosotros también tenemos las bases canónicas. Las bases canónicas, por ejemplo, la base canónica para R3 es esta. ¿Sí? Esta es la base canónica. Por lo menos se nota como B sub C, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos bases, entonces tengo en este caso la base canónica y tengo este conjunto B1, que es linealmente independiente y también genera, entonces esas bases tienen el mismo número de vectores, ¿sí? Entonces, para generar, por ejemplo, R2, R3, R4, R5, yo voy a necesitar esta cantidad de vectores. En el caso de R3 voy a necesitar 3 vectores. ¿Listo? Entonces, la cantidad de vectores que tiene ese conjunto, que en realidad es la cantidad de elementos, entonces, eso es lo que yo voy a llamar acá como dimensión. Acá ya lo había definido. Entonces, como cualquier base va a tener la misma cantidad de vectores, entonces eso tiene un nombre especial. La cantidad de vectores se llama dimensión, pero las dimensiones pueden ser finitas o infinitas. Por lo general, el término de dimensión, uno dice de dimensión finita, pero acá, digamos, no nos interesa estudiar espacios vectoriales de dimensión infinita, aunque existen. Nosotros estamos estudiando los espacios de dimensión finita. ¿Listo? Entonces vamos a decir dimensión
y que es el número de vectores de la base, ¿sí? Entonces no importa cuál base yo vaya a escoger o cuál base escoja, por el teorema que probamos la clase anterior, que semi-probamos la clase anterior, entonces van a tener la misma cantidad de vectores, ¿sí? Entonces veamos como ejemplos. Ok, entonces antes de eso, acá. Entonces hay espacios vectoriales de dimensión finita. Y hay espacios vectoriales de dimensión infinita. ¿Sí? Entonces, los de dimensión finita, pues cuando yo obviamente tengo un número finito, ¿sí? Entonces va a ser un n, un m, ¿sí? Y cuando tengo dimensión infinita, pues yo no puedo contar los elementos de la base. Voy a poner acá entre comillas, no se pueden contar los elementos de la base. Porque son muchos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se denota la dimensión? Entonces, si yo quiero referirme a la dimensión la vamos a denotar de esta forma. La dimensión de B, ¿sí? Es igual al número. Entonces, como vamos a ver de dimensión finita, por lo general vamos a decir la dimensión de B es igual a N. Si yo denoto algo así, yo estoy diciendo que acá observación, la dimensión de mi espacio vectorial acá. Es igual a N. Listo. Existen algunos textos o algunos libros, no me fijé bien en el Grossman, pero creo que en el Grossman no aparece. Entonces, resulta que, bueno, yo estoy diciendo que acá, que B es un R espacio vectorial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos que B es un R espacio vectorial, ¿qué es la característica que sea un R espacio vectorial? Que los escalares yo los estoy tomando en ese conjunto, en los reales, y eso le da la estructura, ¿cierto? Y este R siempre va a ser un cuerpo, necesito que sea un cuerpo, y si yo lo cambio, puede ser que el conjunto B pierda la estructura, ¿cierto? Eso lo vimos cuando estábamos mirando hasta ahora definiendo los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, digamos, en algunos textos se acostumbra a escribir esto. Entonces, se escribe la dimensión, acá en borrador, se escribe la dimensión, acá ponen R de B. Entonces, es la dimensión del espacio vectorial, ¿pero qué? Sobre R. Se denota más o menos así, o así se lee, sobre R. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que B es un R espacio vectorial. ¿Sí? Pero bueno, en algunos textos y nada más hay de información. Es que quiero darles unos ejemplos de dimensión finita para que se den cuenta que es importante sobre qué campo se forma la estructura de espacio vectorial. Entonces se denota a veces así. ¿Sí? También es como una opción 2. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí pasemos a los ejemplos. Entonces, de los ejemplos que hemos estudiado para espacios vectoriales, entonces el primerito son todos los Rn, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo considero B igual a Rn, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de B? O bueno, que es lo equivalente a la dimensión Rn. Lo puedo escribir así. Entonces, lo que les estaba diciendo, entonces va a ser N. Va a ser N.
Entonces, R2, la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R3 es 3, de R4, 4, ¿sí? Así en general. Ese sería un primer ejemplo. También hemos estado estudiando el espacio de los polinomios, pero los polinomios los hemos estado considerando finitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos estado considerando de grado finito. Hemos considerado B, acá, los polinomios de grado menor o igual a n, ¿sí? Entonces le estamos dando un grado finito, un grado que se puede contar. Entonces, si recuerdan, sí, eso lo hemos visto. Voy a volverme un poquito. Y yo les debía haber dicho cuál es la base de, por ejemplo, los polinomios de grado menor o igual a 2. ¿Cuántos elementos tiene? O debimos haber probado que eso era una base. Bueno, habíamos probado que este conjunto es linealmente independiente, pero tiene 3 elementos. 1, 2, 3. Y son los polinomios de grado menor o igual a 2, ¿sí? Y más adelante debe estar lo de la base canónica. Debí yo por acá comentarles que la base canónica, acá está. Acá lo tomé como conjunto generador. Pero acá estamos hablando de los polinomios menor o igual a 3, pero entonces acá si yo quiero cambiarlo a los polinomios menor o igual a 2, simplemente lo que hago es eliminar este x a la 3, ¿sí? Entonces, la base canónica para los polinomios de grado menor o igual a 2 son 1, x y x2. Y también aparecen 3 elementos, ¿sí? Entonces, a veces sucede que se confunden, ¿no? Por eso, digamos, hago énfasis en eso. Cuando yo quiero calcular la dimensión, digamos, hay que tener en cuenta el 1. Entonces, digamos, como es un polinomio de grado menor o igual a n, entonces yo, por ejemplo, considero px igual, entonces acá viene a sub 0 y es como si estuviera x a la 0, que en realidad viene siendo 1, más a sub 1, x a la 1, que no se escribe, más a sub 2, x a la 2, más puntos suspensivos, más, como lo estoy tomando de grado n, entonces mi último coeficiente va a ser a sub n, perdón, a sub n por x a la n, ¿sí? Ese va a ser el último. Entonces, acá en los polinomios, digamos los elementos que se consideran como la base canónica, entonces van a ser estos elementos. X a la 0, x a la 2, x a la 3, hasta x a la n, ¿sí? Entonces, como estoy empezando en 0, o en realidad en lugar de escribir x a la 0, se escribe 1, entonces ese conjunto va a tener es n más 1 elementos, ¿de acuerdo? X a la 2, x a la 3, pero que no aparece un 2. Y x a la n, ¿sí? Entonces, ahí uno puede observar que son n elementos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, n más 1. Entonces, si yo quiero calcular, o yo voy a decir que la dimensión, así, de los polinomios de grado menor o igual a n, es igual a n más 1. ¿Listo? Bueno, ese fue uno de los ejemplos. ¿Qué otros espacios vectoriales también hemos venido trabajando? Hemos venido trabajando con el espacio vectorial de las matrices, ¿cierto? Entonces, si B es el espacio vectorial de las matrices de orden n por m con entradas en R, entonces, ¿cuál va a ser su dimensión? ¿Sí? Entonces, la dimensión va a estar dada por esto. Va a estar dada por n por m. ¿Por qué?
Nosotros simplemente lo hicimos para las matrices 2 por 2. Entonces, si yo quería encontrar una base para las matrices 2 por 2, yo al menos necesitaba, a ver, estoy buscando el ejemplo, necesitaba 4 matrices, ¿se acuerdan? Para generar una 2 por 2. Por acá estaba el ejemplo de las matrices. Acá, ¿sí? Entonces, si yo quería generar las matrices, yo necesitaba esas 4 matrices que llamamos M1, M11, M12, M21 y M22. Y esas matrices generaban. Les dejé de ejercicio que probaran que eran también linealmente independientes. Y esas forman la base canónica para las matrices 2 por 2. Entonces, hay 4 matrices y el orden de las matrices es 2 por 2. En general, eso siempre sucede, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero generar las matrices de orden n por n, entonces yo necesitaría n por m matrices. Entonces la dimensión de las matrices de orden n por m es igual a n por m. A n por m. ¿Listo? Bueno, hasta el momento han sido esos los espacios que hemos estado trabajando. También hemos estado estudiando como subespacios, ¿no? Entonces, digamos los subespacios, acá hagamos como la observación. ¿Qué pasa con los subespacios? Entonces, los subespacios van a ser conjuntos, creo que los llamamos W, van a estar contenidos en B, ¿cierto? Y van a tener estructura de espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, hagamos de una vez el ejemplo. Si yo, porque eso tampoco no lo hemos hecho. Por ejemplo, yo tengo este subespacio. Vamos a considerar un plano en R3. Sea pi, no voy a llamarlo H, mejor. Así, este conjunto. El conjunto de los X, Y, Z que están en R3, tales que cumplen lo siguiente. Que 2X menos 3Y, mentiras, menos Y más 3Z es igual a 0, ¿sí? Entonces, acá, de una vez voy a considerar. Acá tengo H y va a ser un subconjunto de R3. Entonces dijimos que los subespacios de R3 son los planos y son las rectas. Esta ecuación, así como se representa, representa un plano, ¿de acuerdo? Este es un plano en R3, es un subespacio. ¿Sí? Uno, por ejemplo, podría decir, bueno, pruebe que H es un subespacio, ¿sí? Ahí saldría un ejercicio, ¿sí? Probar, hacer que H es un subespacio. Después, determinar el conjunto generador, determinar que si ese conjunto generador es linealmente independiente, que calcule una base y que calcule la dimensión. ¿Sí? Ese puede ser un ejercicio muy completo de los que uno podría preguntar de pronto así ¿en qué? En álgebra 2, ¿sí? O uno espera que el estudiante pueda resolver eso. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es un subespacio? No lo voy a hacer. Digamos, ya hemos hecho varios ejercicios y pues como ya les estoy diciendo que es un plano, sabemos que los subespacios de R3 son las rectas y los planos. Entonces, en este caso tenemos que H es un subespacio. Bueno, calcular el conjunto generador de estos elementos, pues en realidad es sencillo. ¿Cómo calculo yo? ¿Cómo calculo el conjunto generador? O bueno, en realidad voy a calcular una base, pero primero necesitaría calcular el conjunto generador y ver si ese conjunto generador es linealmente independiente, ¿sí? Es un plano. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar mi ecuación del plano, ¿sí? Acá como está. Esta es mi ecuación del plano. Y uno puede despejar cualquiera, pero uno despeja el más sencillo.
El más sencillo acá para despejar es Y. ¿Por qué? Porque no voy a tener que dividir por por otra expresión. Entonces, note que, entonces, Y es igual a 2X más 13. Lo que hago es pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es reemplazar este Y en los puntos que pertenecen a ese plano, ¿cierto? ¿Cómo son los puntos que pertenecen a ese plano? Los puntos son de la forma X, Y, Z. Los voy a escribir de forma vertical para poder hacer como la sustitución. X, Y, Z. Entonces lo que voy a hacer es como la sustitución. A X no lo pude despejar en términos de nadie, entonces lo dejo tal cual. A Y lo pude despejar en términos de X y Z. Entonces acá escribo 2X más 3Z. Y Z también tampoco no la despejé en términos de nadie, entonces tengo este vector. Entonces, este vector, note que yo lo puedo escribir como una suma de vectores, como una combinación lineal. ¿De qué vectores? Entonces voy a dejar a una parte en los que aparece X y en otra parte los que aparecen Y. Entonces, aquí aparece X, acá voy a poner 2X, acá no aparece ninguna X, dejo 0. Más, a mi otro lado, los vectores en donde aparece Z. Entonces, aquí no aparece Z, aquí sí aparece Z, y acá aparece Z. ¿Sí? Entonces, uno lo que usualmente hace, pues, es factorizar esas variables. Uno las saca del vector. Y uno obtiene, pues, el generado. Entonces, sacando X, obtengo el vector 1, 2, 0. Una pregunta. Cuéntame. Profe, ahí no quedaría en el primero 2X y 3Z. ¿En dónde? En el primero, ¿dónde? O sea, acá que sustituya ese valor acá. Sí. No, mira que de la ecuación del plano yo lo único que despejé fue Y. Entonces, X la estoy dejando como una variable independiente. La única que voy a sustituir o que voy a reemplazar es Y, porque Y la tengo, la puedo despejar acá de mi ecuación del plano. Es básicamente eso lo que uno hace. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Entonces acá me queda X, acá me va a quedar mi vector, acá aparece 1, acá 2, acá 0, más Y acá aparece 0, 3, 1. Ay, perdón. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Miren de dónde viene esa igualdad. Estoy diciendo que en un vector, o sin vector, un vector. Bueno, en el plano hay vectores, hay puntos, hay rectas. ¿Sí? Que un vector que está en el plano, yo lo voy a poder escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Y acá están los escalares, y los escalares existen, son estos, ¿cierto? Entonces, yo estoy escribiendo los vectores del plano, porque estos están en H, como una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? De este vector que está acá y de este otro vector que aparece acá. Entonces, estos vectores son generadores. Entonces, uno dice que el generado de H, o bueno, uno dice que el generado de estos vectores, 1, 2, 0, 0, 3, 1, es igual a H. ¿Sí? Entonces, listo, ya tengo el conjunto generador. Entonces, para probar que esto es una base, necesito ver que los vectores son linealmente independientes. Entonces, nosotros vimos un teorema, ¿sí? Si lo recuerdan, es que si yo tengo dos vectores, y lo puedo hacer porque tengo dos, y es fácil verificar, ¿sí?
¿Por qué es X más Y si estaba era Z? Me perdí ahí. Ah, ok, sí, perdón, no, tienes razón. Acá sale Z. Gracias. Esos son los escalares. Perdón, acá Z, sí, miren, Z aparece acá y lo que voy a hacer es sacarlo. Gracias, qué pena. Sí, gracias, es Z, es Z. Ah, listo, listo, listo. ¿Sí? Bueno, sigo comentando. Entonces, esos vectores son generadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo un vector del plano lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos dos vectores. Esos vectores que estoy indicando acá, ¿sí? Lo puedo escribir cualquier vector que esté acá en H, yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos dos vectores. Y estos van a ser los escalares, ¿listo? Entonces digo que el generado de esos dos vectores me dan H, que es el plano, ¿listo? Para verificar, bueno, ya tengo que esos vectores forman un conjunto generador. Quisiera verificar que esos vectores son linealmente independientes. Entonces, tengo varios caminos, ¿sí? Ya vimos. Bueno, como solo tenemos dos vectores, yo no puedo calcular un determinante, ¿sí? Porque si el determinante fuese distinto de cero, salió. Entonces, no lo puedo hacer. Lo otro sería resolver mi sistema de ecuaciones, entonces, aumentado con el cero. Sería mi sistema homogéneo, ¿sí? Ese es el camino fácil. Pero hay uno que es más fácil, que es el que vamos a hacer. Nosotros vimos un teoremita que me decía que si dos vectores, uno se escribe como el múltiplo escalar del otro, los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que verificar es que el vector que aparece acá, por ejemplo, este vector, si yo lo puedo escribir como un múltiplo escalar del vector que aparece acá. ¿Qué significa que sea un múltiplo escalar? Que si yo, por ejemplo, lo multiplico por, no sé, por un medio, por -5, por -4, por un escalar cualquiera, entonces me dé este vector, ¿sí? Y pues ese escalar no existe. La única forma de que esos sean iguales es que ambos escalares sean cero. Pero digamos ahí uno observa que no puedo escribir uno como un múltiplo del otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede pasar eso? Porque si yo, por ejemplo, acá escribo, por ejemplo, si lo multiplico por un alfa, el alfa que yo quiera, ¿sí? Yo nunca voy a llegar a que, bueno, si alfa es cero, no tiene gracia. O sea, no tiene, digamos, porque necesito que sea un múltiplo, ¿cierto? Entonces, no, con el cero no me sirve. Además, si el alfa es cero, pues acá me quedaría el vector cero, ¿sí? Si alfa es cero, entonces yo tendría el vector cero, y pues ese sí es cero veces, y pues con eso pues ya no tendría que probar porque eso es lo que necesito, que los escalares sean cero. Entonces el cero, digamos, no lo tengo en cuenta. Si yo tomo alfa distinto de cero, ¿sí? Por ejemplo, el alfa, entonces yo necesitaría esto. Necesitaría, por ejemplo, esto. Que 1 alfa, 2 alfa, acá sería 0, igual a 0, 3, 1, ¿sí? Porque se estoy diciendo que este vector es un múltiplo escalar, ¿cierto? Y pues eso nunca va a pasar, ¿por qué? Porque 0 es distinto de 1, ¿sí? O sea, la única forma de que sean iguales esos vectores es que 0 sea igual a 1 y eso no puede ser. Eso por una parte. Y lo otro es que yo tengo que encontrar un alfa que multiplicado por 1 me dé 0 y ese alfa tiene que ser 0. Pero si yo digo que alfa es 0, entonces 2 por 0 me da 0 y eso es distinto de 3. Entonces, por cualquier lado que usted lo mire, entonces esos vectores no son linealmente dependientes. Como no son linealmente dependientes, entonces son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, uno hace esa verificación, pero uno lo que inicialmente dice es que note que, bueno, no, que voy a ponerles un nombre para no volverlos a escribir completos. Que U y B no son múltiplos escalares.
¿Por qué? Porque si fueran múltiplos escalares, serían linealmente dependientes. Como no lo son, entonces U y B son LI. ¿Sí? Acabo de dejarles entre paréntesis que uno también puede resolver este sistema y le sale. Entonces son linealmente independientes. Entonces yo tengo una base para H. Entonces, una base para H, si quiero la puedo llamar B sub H. Entonces van a ser esos vectores, ¿cierto? Va a ser el 1, 2, 0 y el vector 0, 3, 1. ¿Sí? Son una base para H. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la dimensión de H? En este caso. Entonces, la dimensión de H es la cantidad de vectores que hay en la base. Un vector, dos vectores. ¿Listo? Entonces, H es un subespacio de R3. ¿De acuerdo? Acá. H es un subespacio de R3 y vimos que la dimensión de R3 es igual a 3. Entonces, siempre que yo tenga un subespacio, ¿sí? Que no sea trivial, porque se acuerdan de los subespacios triviales, ¿no? Están los subespacios triviales. Está el subespacio trivial 0 y el espacio trivial B. Pues, a excepción de estos dos, entonces la dimensión de un subespacio siempre va a ser menor que la del espacio, ¿sí? Y eso viene siendo ahí como un resultado, un teoremita. Entonces, vamos a escribirlo. Y bueno, eso es, digamos, eso se observa geométricamente acá en R3, ¿no? Digamos, los subespacios son rectas y planos y nosotros sabemos que, pues, ellos tienen una dimensión menos, ¿no? Que la del espacio, porque están contenidos y, digamos, el espacio representa esto y, pues, un plano nada más va a representar una parte. Por más extenso o infinito que sea, nada más representa una parte muy pequeñita del espacio. Es más, digamos, en el espacio, yo necesitaría infinitos planos, ¿sí? Para poderlo formar. Entonces, voy a escribir ese teoremita. Teorema. Entonces, CH, bueno, siempre lo hemos denotado como W. Sea W un subespacio del espacio vectorial B. Entonces, esto siempre se cumple. Ah, pero vuelvo, acá me falta escribir un subespacio no trivial. No trivial. Cuando yo digo que no trivial es porque yo estoy diciendo que a W, y acá como observación, W distinto del 0, que a veces se denota así, y W pues distinto de B, ¿sí? No tiene sentido esas dos cosas. O sea, no tiene gracia. Aunque no hemos visto, la dimensión del espacio 0 del 0 es 0 y no tiene dimensión. Y la de B, pues ya no la sabemos. Digamos, en el caso anterior, si era R3, pues es R3. Entonces, acá, la dimensión de W es menor o igual a la dimensión de B, ¿sí? Y se deja el menor igual porque, bueno, ahí sí, en el caso de que W sea igual a B, pero de lo contrario sería estricta, ¿de acuerdo? Bueno, pero dejémoslo menor igual que así es como está escrito.
Listo. ¿Qué más me falta comentar acá? Otra observación rápida. La dimensión del espacio vectorial 0 es igual a 0, ¿sí? O dicen que no tiene dimensión. Bueno, tiene dimensión 0, que es no tener dimensión. ¿Listo? Bueno, eso para los espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, acá como haciendo otro ejemplo adicional a este teorema, entonces, por ejemplo, vimos el de los polinomios, ¿no? Entonces, sabemos que la dimensión de los polinomios, ¿sí? Del espeso n es igual a n más 1, ¿cierto? Si yo escojo un subespacio, porque sabemos que los subespacios de P sub n en realidad son todos los polinomios de grado 1, constante, 0, 2, hasta n menos 1, entonces, por ejemplo, la dimensión de P sub 2, por ejemplo, de P sub 2, entonces es igual a 3, que es menor o igual que la dimensión de P sub n, que es igual a n más 1. ¿Listo? Y lo mismo sucede con las matrices, ¿cierto? Dijimos que la dimensión del espacio de las matrices es de m por n. Entonces, si yo considero solamente las matrices cuadradas, considero B igual a las matrices cuadradas, por ejemplo, de orden 3 por 3, con coeficientes en R. Entonces, bueno, este sería un subespacio, voy a llamarlo W, es un subespacio de mi espacio vectorial, las matrices de orden n por n, supongamos que son las cuadradas, con coeficientes en R, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de B? Entonces, la dimensión de B, dejémoslo acá. La dimensión de B va a ser igual a n por n, ¿sí? Uno por lo general le escribe n cuadrado. N cuadrado, n por n. ¿Y cuál va a ser la dimensión de W? Así en mi ejemplo. Entonces, la dimensión de W va a ser solamente de 3 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se cumple eso. Y las matrices 3 por 3 son un subespacio de las matrices de orden n por n. Bueno, entonces, esos son los espacios vectoriales de dimensión finita. En los que más hemos estudiado, ¿no? Están los polinomios, Rn y las matrices. Al inicio también dimos el ejemplo de las funciones continuas, de las funciones biyectivas. No hablamos mucho de las derivables, pero sí comentamos que eran un subespacio de las continuas. Pero estos han sido como los espacios que más hemos trabajado. ¿Listo? Y bueno, aquí para concluir esta parte como dejémoslo como a modo de dato curioso, dejémoslo como de dato curioso, para el que lo quiera como revisar o si quiere leer respecto a eso. Entonces, yo les dije que acá era importante, acá no lo estoy haciendo porque ya sabemos que todos estos espacios vectoriales son sobre R, porque íbamos a estudiar R espacios vectoriales. Pero, digamos, acá yo les dije que a veces en los textos se escriben de esta forma, ¿no? Como que se indica sobre quién es el R espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, si yo sé bien quién es el R espacio vectorial, entonces, o si se lo cambio, puede ser que la dimensión cambie, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, uno de los espacios vectoriales que tiene dimensión infinita, nosotros acá cuando hablamos de los polinomios de grado menor o igual a n, estamos considerando en realidad finitos polinomios, ¿sí? Porque son n, yo los puedo contar.
En cambio, si yo considero el espacio vectorial de los polinomios, ¿sí? Que uno a veces lo denota así, entonces, espacios, dato curioso, voy a escribirlo así. De dimensión infinita. ¿Sí? Entonces, si yo considero B, el espacio vectorial de los polinomios, que uno lo denota así, son los polinomios con coeficientes en R, ¿sí? Entonces, digamos, estos P sub n que estoy denotando acá están contenidos ahí, ¿sí? Simplemente son una parte muy pequeña, ¿sí? Acá están los P sub n y acá está el espacio vectorial de los polinomios, que también les dije que esto forma un anillo, ¿sí? Cuando estábamos definiendo anillo. Eso forma un anillo, pero también es un espacio vectorial. Y nosotros solamente estamos trabajando con los polinomios, que es un pequeño conjunto. Entonces, ese espacio vectorial no es finitamente generado. Finitamente generado significa que no hay finitos polinomios con los que yo pueda escribir cualquier polinomio que aparezca en este conjunto. Entonces, ese espacio vectorial yo lo considero sobre R. Yo ahí escribí sobre K. Lo considero sobre R. Entonces, la dimensión sobre R de R de X es infinita y tiene un cardinal muy especial. Cuando nosotros hablamos de cardinales, ¿se acuerdan que hablamos de cardinales de los conjuntos? Yo les dije que el cardinal de los naturales, ese tiene nombre, es un infinito pero tiene un nombre, que yo por lo general lo escribo así y se llama Alex sub 0, ¿sí? Ese es el cardinal de los naturales. Entonces, cuando un conjunto tiene el cardinal de los naturales, se dice que el conjunto es numerable, ¿sí? Es numerable o enumerable, cualquiera de las dos uno lo puede encontrar en los textos, ¿sí? Entonces, es un infinito, pero sin embargo no es un infinito tan grande. Entonces, la dimensión es del espacio vectorial de los polinomios, porque son todos. Nosotros solamente estamos trabajando con polinomios de grado n, que son más poquitos, es un conjunto pequeño. Entonces, este va a tener dimensión al sub 0. Una letra así toda rara, pero se llama, no sé cómo escribirla en español, al sub 0, se llama así. ¿Listo? Y bueno, entonces, contando los naturales, también yo conozco el cardinal de los números reales, que es un infinito más grande. Y ese se llama Aleph sub 1, ¿sí? Aleph sub 1. Entonces, por ejemplo, si yo considero los reales, ¿sí? Yo considero los reales. La dimensión de los números reales. Los números reales pueden formar un espacio vectorial sobre el mismo, ¿sí? Sobre el mismo. Este va a tener dimensión 1, ¿sí? Porque sería como la dimensión de R1, ¿sí? Va a tener 1, ¿sí? Este tiene dimensión 1 y es dimensión finita. Pero si yo le cambio sobre quién tiene su estructura de campo vectorial, si yo lo cambio, hago una pequeña variación y pongo un cuerpo Q, los racionales que también son un cuerpo, acá si calculo la dimensión de los reales como Q espacio vectorial, esta dimensión crece inmediatamente y el cardinal de la dimensión de este conjunto se conoce como no numerable. Estos son numerables, estos son no numerables y esta me da Aleph sub 1. Sí. Bueno, acá, digamos, lo que pasa es que yo necesito tomar los escalares en Q, ¿no? Entonces,
yo necesito tomar muchos escalares en Q y necesito, digamos, con escalares en Q multiplicando números reales, yo necesito, por ejemplo, calcular pi, raíz de 2, raíz de 5, ¿sí? Digamos, ese tipo de, digamos, por eso voy a necesitar muchos racionales para poder calcular estos ¿qué? Estos números. Es básicamente eso. Pero sí existen y se pueden contar y son infinitos. Pero es un infinito más grande que el infinito que está acá. ¿De acuerdo? Ahí como de dato curioso. Y bueno, hasta acá, hasta antes del dato curioso, hasta acá viene como el tema del examen. ¿Listo, chicos? Ahorita lo que me queda de clase, voy a hablar del cambio de base. No sé si tengan alguna pregunta, algo por revisar. ¿No? Continuamos con el cambio de base. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno. Sí, profe, hágale. Sí. Bueno. Entonces, bueno, como acabamos, no. Entonces, bueno, acá como para introducir el tema, vamos a hacer acá rayones. Entonces, yo puedo tener varias bases de un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, yo considero R2. ¿Sí? Entonces, yo conozco una base. ¿Sí? Entonces, tengo la base canónica. Aquí la voy a anotar como B. No, mentira, anotémosla como B1 para no ahorita confundirnos. Como B1, ¿sí? Entonces, esta va a ser la base canónica y es la base más fácil y la más sencilla. ¿Sí? 0, 1. ¿Sí? Esa es la base canónica. Pero yo también puedo encontrar otras bases. Y puedo encontrar muchas. Pero en particular puedo encontrar, no sé, puede ser por ejemplo esta. 1, 3, menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, digamos, yo puedo tener dos bases de un mismo espacio vectorial. Acá estoy considerando BR2, un mismo espacio vectorial, ¿sí? Y puedo tener más, ¿sí? Pueden haber muchas bases, ¿sí? Las que yo quiera. El caso que es que los vectores generen R2 y que sean linealmente independientes. Entonces, cuando por ejemplo yo tengo la base canónica, por ejemplo la base, y yo quiero escribir mi vector XY, en términos de la base canónica, entonces yo, por ejemplo, alfa por 1, 0 más beta por 0, 1, es fácil encontrar cuáles son los escalares. ¿Sí? Digamos, viene siendo muy rápido. Usted decir, no, fácil. Aquí alfa, pues tiene que ser X. ¿Sí? Tiene que ser X. Y aquí beta, pues tiene que ser Y. ¿Sí? Entonces, digamos, esos escalares a veces se conocen como las coordenadas del vector. Acá voy a llamarlo U. Se conocen como las coordenadas del vector U en términos de la base 1, que sería la base canónica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cambio de base? Que a mí a veces me interesaría conocer ese vector U, pero quisiera encontrar, voy a poner alfa 1, las coordenadas, pero en términos de otra base, ¿cierto? Más beta 2 y aquí mi otra base, menos 1, 2. ¿Sí? Me interesaría conocer cuáles son esos escalares, cuáles son las coordenadas de U también en términos de mi otra base. Y entonces, eso es lo que uno hace. A partir de una base, lo que hace es un cambio de base. Entonces, teniendo las coordenadas del vector en esta base, lo que yo voy a hacer es calcular estas. Estas son como mis incógnitas, son calcular estas coordenadas. Y bueno, eso se hace por medio de un algoritmo, ¿sí? En realidad es uno como conocer el algoritmo
¿Y de qué depende la eficacia como del método? Uno, pues digamos, cuando lo hago en R2, pues digamos, voy a tener que resolver sistemas sencillitos, ¿sí? Van a ser ecuaciones, sistemas 2 por 2. Entre más coordenada, ¿sí? Entre mayor dimensión tenga mi espacio vectorial, pues de pronto más cuentas o más matrices tengo que reducir, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este ejemplo muy puntual para que veamos el algoritmo y ahorita lo escribimos generalizado, ¿sí? Lo escribimos en general para RN. Entonces, bueno, ya escribí ahí, porque en realidad sí lo necesito, voy a escribir acá la fecha. Cambio de base, ¿listo? Entonces considero B igual a el espacio vectorial R2 y considero esas dos bases. Entonces la voy a llamar B1 y la voy a llamar B2. Entonces, si yo tengo un vector cualquiera, U, entonces yo voy a encontrar facilito las coordenadas, ¿cierto? Voy a escribirlo acá ordenadito. Mejor, al fin terminé borrando todo. Es que es para que quede organizado. Entonces, sea B igual a R2 y sean acá, B1, entonces 1, 0, 0, 1, y acá B2, acá 1, 3, menos 1, 2, ¿sí? Entonces, para no estarlos escribiendo todo el tiempo, a este lo voy a llamar, los elementos de la base 1 van a ser U1 y U2, ¿sí? Y los elementos de mi base B2 van a ser B1 y B2, así los voy a llamar, ¿sí? Entonces, bueno, antes de continuar, entonces es importante verificar que sean bases, ¿cierto? Entonces, B1 es una base porque es la base canónica, esa sí la conocemos. Pero ¿será que el otro conjunto es una base? Entonces, acá. 1. Bueno, voy a ponerlo así como pues, verificar que B2 es base. Entonces, ¿cómo verifico que eso es una base? Entonces, como solamente son dos vectores, yo puedo verificar que uno no es múltiplo escalar del otro. O simplemente calculo mi determinante, ahí lo puedo calcular. ¿Cuál sería el determinante de mis vectores? Sí, tendría esta matriz. Serían en las columnas de mi matriz, van a ser los vectores. Bueno, con esto determino que son linealmente independientes. Y como tengo dos vectores en R2, entonces yo sé que ellos generan. Acá me queda 2 menos, sería más 3, ¿cierto? Y bueno, esto es distinto de 0, entonces yo tengo que son el eje.
Voy a escribir así. Son linealmente independientes. ¿Listo? Luego lo que voy a hacer es tomar un vector. Entonces voy a considerar un vector en R2. Y lo voy a llamar X en negrilla. ¿Sí? Entonces sea X un vector en R2 de coordenadas XY. Entonces, yo facilito sé calcular las coordenadas en términos de mi base B1. ¿Por qué? Entonces, si yo elijo X, entonces yo sé que a X, acá lo voy a escribir así. Este X es de mi vector. Mejor lo llamo W para no confundirnos con la X que aparece ahí. Llamémoslo W. Entonces, mi vector W, yo lo voy a poder escribir como XY. Y yo puedo separar, ¿sí? Lo puedo escribir como la suma de X0 más la suma de 0Y. ¿Cierto? Entonces, yo puedo sacar X. Acá tendría 1, 0 más Y 0, 1. ¿Sí? Voy a escribirlo acá en rojo. Estoy escribiendo que mi vector W es igual a X, este vector, ¿cómo lo había llamado? 1, ¿sí? Acá aparece. Este vector es 1 y este es U2, ¿cierto? Más Y de U2, ¿sí? Entonces, ese es como el fácil de encontrar. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero decir que lo estoy escribiendo en términos de esa base, de la base 1, porque esa es la base 1, entonces vamos a escribirlo así. Uno lo expresa de esta forma. Entonces estoy escribiendo, entonces al vector W, uno lo escribe así en corchete, y estoy diciendo que lo voy a escribir en términos de la base 1, cuando lo escribo de esa forma. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Las coordenadas, como es la base canónica, pues entonces las coordenadas vienen siendo las mismas de mi vector, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero a coordenadas, me refiero a estos puntos, o sea, a estos valores, a los escalares. Esas van a ser las coordenadas en términos de la base. Entonces, W XY. Lo voy a escribir así. Y este es mi vector X, perdón, mi vector W. En términos de la base B1, ¿sí? Que es la base canónica. ¿Listo? Bueno, entonces mi pregunta o me interesa ahora es decir, bueno, en la base B1, bueno, bien, puedo calcular las coordenadas y las calculo fácil. Yo quiero calcular, voy a ponerlo acá de verde, mi entre pregunta, ¿cuáles serían las coordenadas de mi vector W en términos de la base 2? ¿Sí? Entonces, yo a mi vector W, yo quiero escribirlo de esta forma. Entonces, W, que es mi vector de coordenadas X en la base canónica, entonces yo lo quiero escribir como un alfa 1 por en mi vector B1 de la base 2. Acá, este. Mi vector B1 de la base 2 y mi vector B2 de la base 2. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, 1, 3 más
Aquí sería alfa 2 de mi vector menos 1, 2. ¿Listo? Entonces, si me están preguntando las coordenadas en términos de la base 2, ¿qué es lo que significa esto? ¿Sí? Ahí me están diciendo W en términos de las coordenadas, perdón, en términos de la base 2. Entonces, la respuesta es sencilla. La respuesta es decir que son estos escalares, alfa 1 y alfa 2. Entonces, uno dice que W la base 2 se escribe como alfa 1 y alfa 2. Listo. Pero ¿quién es alfa 1 y alfa 2? ¿Cómo se calcula? Esos alfa 1 y alfa 2 los voy a calcular a partir de las bases. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que como yo conozco las coordenadas en términos de mi base canónica, esta U1, U2, entonces la base canónica la voy a escribir en términos de la base B2, ¿sí? Es decir, voy a hacer lo siguiente, voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, mi vector U1, que es 1, 0, voy a escribirlo en términos de la base B2. Entonces, va a existir un escalar, voy a llamarlo A, que multiplica 1, 3, más B, menos 1, 2. Y estoy interesada en calcular quién es A y quién es B. Y lo mismo voy a hacerlo para mi vector U2. ¿Sí? Mi vector U2. Entonces, mi vector U2 es mi vector 0, 1. Y voy a encontrar C, que multiplica mi vector 1, 3, más mi vector D, que multiplica en menos 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, C y D. ¿Cómo hago eso? Entonces, ahí yo voy a obtener dos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, llamemos este el rojo. Y vamos a resolver el rojo. ¿Cómo se resuelve el rojo? Entonces, voy a escribir de una vez el sistema. O bueno, la matriz asociada y aumentada de una vez. Entonces, del sistema rojo, yo tengo el siguiente sistema, o sea, tengo lo siguiente. Va a tener 1, 3 menos 1, 2 aumentado con el 1, 0. Un sistema 2 por 2, puedo aplicar operaciones por renglones y encontrar la solución. ¿Listo? Ese es mi sistema rojo. Bueno, hagámoslo de una vez. Este lo vamos a hacer completo porque pues por lo general se hace así, ¿no? Entonces, ya tengo un pivote, quiero volver 0 este elemento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A la fila 2, la voy a enviar a la fila 2 más 3 veces, perdón, sí, más, no escribí, acá, estoy escribiendo todo punteado. Le voy a sumar menos 3 veces la fila 1. Esa es la operación que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a obtener? Entonces, la fila 1 no la voy a modificar, la dejo tal cual. Acá me queda 1. Entonces, acá esto se me hace 0. Entonces, 2 más menos 3 por menos 1 me da 5. Acá esto me queda 5. Y bueno, acá sería 0 más, sí, sería 0 más menos 3 por 1. Menos 3 por 1, menos 3. ¿Listo?
Entonces, bueno, eso incluso ni siquiera uno lo tiene que hacer con operaciones por renglones. Rapidito uno lo podía restar las ecuaciones o despejar una de un lado y la otra del otro y sustituir, ¿sí? Pero bueno, entonces, bueno, acá tenemos la matriz escalonada y voy a hacer sustitución hacia atrás. Entonces, a ver, recordemos, este es mi variable A y esta es mi variable B, ¿cierto? Entonces, resolviendo, bueno, ahí uno podría hacer otra operación más, pero para no escribir tanto, acá voy a multiplicar esto acá de una vez. Y después de haber hecho eso, a F2 lo voy a multiplicar por 1/5. ¿De acuerdo? Entonces acá me va a quedar 1. Y acá me va a quedar menos 3/5. ¿De acuerdo? Esos son los valores. Entonces, de ahí yo tengo lo siguiente. Yo tengo que B es igual a menos 3/5. Sí, ya tengo mi primer valor de mi sistema rojo, ¿no? Y entonces ¿a qué es igual? Entonces A menos B, que sería menos 3/5, que sería más 3/5, es igual a 1. Es decir, A es igual a 1 menos 3/5. Eso sería A igual a 2/5. ¿De acuerdo? Dos quintos. Listo. Entonces ya tengo la solución acá para A y para B. Ahorita las escribimos. Dejémoslas ahí en remojo. Voy a subrayarlas de rojo para que no se me pierdan. Y ahora vamos a resolver nuestro sistema azul. Entonces nuestro sistema azul va a ser el segundo, que va a ser este asterisco. ¿Sí? Entonces es el que voy a resolver acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi sistema asociado? El sistema asociado va a ser similar, solamente que voy a cambiar la matriz aumentada. O sea, me cambia cuando lo aumento. Acá me queda 1 menos 1, acá me queda 3, 2, acá me queda 0 y aquí me queda 1. ¿Sí? Y bueno, igual uno puede hacer ahí operaciones por renglones. En realidad se hace la misma operación, bueno, al menos la primera. Entonces, a la fila 2, la voy a enviar a la fila 2 más menos 3 de la fila 1. ¿Qué aún me queda? Entonces acá me queda 1 menos 1, acá 0. Entonces acá me queda 0. ¿Y acá qué me queda? Entonces, igual, ¿no? Me queda 5. Pero acá sí voy a cambiar. Porque aquí a la fila 2, a 1, no le voy a hacer nada. Porque sería menos 3 por 0. Entonces acá me queda 1. ¿De acuerdo? Y bueno, también lo que voy a hacer es multiplicarla por 1/5. Digamos que cuando tenemos las bases canónicas, digamos, ahí uno, digamos, se ahorra lo de las operaciones porque salen de esa forma así rápida. Entonces, acá voy a poner 1 y acá voy a poner 1/5. Entonces, a ver, ya tengo mi matriz escalonada y esta esta corresponde a C y esta corresponde a D. Entonces, de acá tengo que D, voy a escribirlo en azul para seguir manteniendo el orden. Mauricio, dejaste el micrófono encendido. Entonces, D, ¿a qué es igual? Entonces, D es igual a 1/5. ¿De acuerdo? D es igual a 1/5.
Y de la otra ecuación tengo que C es igual, perdón, C menos D, es decir, menos 1/5, es igual a 0. Es decir, si está bien, si está bien, si está bien. Uno vale menos 1/5 y el otro vale 1/5. C es igual a 1/5 y D igual a 1/5. Ah, sí, me queda así. Mentiras. Sí, ambos valen 1/5. C es igual a 1/5. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo mis valores de C y de D. ¿Cierto? Bueno, ¿y para qué los voy a usar? Entonces, lo que voy a hacer es ahora escribir las bases sustituyéndolas ya con los valores de A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, yo tengo lo siguiente. Entonces, por una parte, tengo que... Voy a escribir, tengo que 1... lo voy a poder escribir, recordemos que 1 es el vector de la base canónica, el 1, 0, entonces yo lo estoy escribiendo como 2/5, porque A es igual a 2/5, ¿de qué? Por mi vector 1, 3, ¿cierto? B vale menos 3/5, menos 3/5 de mi vector menos 1, 2. Mi vector menos 1, 2. ¿Sí? Y bueno, esto es como yo si lo escribiera como 2/5 para no escribir. Entonces este vector, ¿se acuerdan cómo lo llamamos? A este lo llamamos B1 y a este lo llamamos B2. Acá B1 menos 3/5 de B2. Y muy similar ocurre con U2. Entonces acá me queda 0, 1. Me queda 1/5. Porque se vale 1/5, dime vector 1, 3, más 1/5 de mi vector menos 1, 2. Y me queda acá 1/5 de B1 más 1/5 de B2. ¿Listo? Entonces, yo lo que estoy haciendo, o sea, con esto que calculé, yo estoy escribiendo mis vectores de la base, ¿sí? Mis vectores de la base, el U1 y el U2 los estoy escribiendo en términos de B1 y B2, ¿sí? Por lo que yo voy a decir que las coordenadas de U1 en la base B2, ¿cuáles son? Entonces son los escalares que acabé de calcular. Los escalares para 1 son A y B. ¿Sí? Acá, A y B, que son 2/5 y menos 3/5. Y menos 3/5. ¿Listo? Y las coordenadas de mi vector U2 en términos de la base 2 van a ser C y D. ¿Quiénes son C y D? Entonces, 1/5 y 1/5. Listo. Bueno, hasta el momento tengo esa expresión. ¿Qué sigue ahora? Entonces, recuerden que nosotros habíamos escrito, o sea, ya tengo 1 y 2 en términos de mi base B2.
Y yo quería calcular, recuerden, el objetivo siempre va a ser calcular W en términos de la base B2. Pero W yo ya lo había escrito o sé cómo escribirlo en términos de la base U1 y U2. Entonces lo que voy a hacer es sustituir U1 y U2 en términos de la otra base, porque ya los calculé. Entonces tomo esta igualdad que tengo acá y voy a sustituir U1 y U2. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. No sé si me cabe la hoja o me toca pasar a la siguiente. Bien. Voy a pasar a la siguiente porque necesito hacer unas cuentas. Entonces, lo que voy a hacer es en la ecuación esa, escribir estos términos. Voy a dejarlos acá con una nubecita porque no nos acordemos. Igual los tengo acá listos. Estos términos los voy a sustituir. Entonces, mi vector W, que era igual a X por U1 más Y por U2, entonces va a ser igual a X y reemplazo U1 y U2. Entonces, U1 era esta expresión. Eran 2/5 de B1 menos 3/5 de B2. Más y reemplazo U2. Entonces, U2 es 1/5 de B1 más 1/5 multiplicado por B2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, recordemos, ¿no? Entonces, estos B1 y B2, voy a señalarlos con una flechita verde. Estos son vectores. B1, ¿cierto? Y los demás son números, son escalares. Entonces, lo que voy a hacer es agruparlos de esta forma. De tal forma que W lo voy a escribir así. Voy a escribirlo todo. Entonces, acá me quedan 2/5 de X B1 menos 3/5 X B2 más 1/5 Y B1 más 1/5 Y B2. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar los B1 y B1. Y bueno, lo que en realidad voy a hacer es como estos son escalares, entonces yo lo que voy a hacer es como factorizar, por decirlo así, de esa forma, porque en vectores en realidad no se factoriza, sino agrupar esos términos en uno solo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, los escalares que acompañan B1, entonces me quedan 2/5 de X, más 1/5 de Y. Y acá mi vector B1, ¿sí? Que es el vector 1, 3. Ahora, y acá más, entonces ahora agrupo los que tienen B2. Entonces, me quedan menos 3/5 de X más 1/5 de Y. Y aquí mi vector B2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es escribiendo W en términos de mi base B2. Es decir, ¿qué era lo que yo quería encontrar? Me devuelvo otra vez. Entonces, yo quería encontrar esto.
Ah, bueno, ahí me falta escribir. Allá yo tengo acá, allá tengo B1 y allá tengo B2. Entonces yo lo que tengo ahí es que esos escalares son alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Digamos, acá me haría falta escribir algo así. Para que tenga la forma tal cual como como nos habíamos hecho la pregunta. Entonces, aquí está mi vector 1, 3. Más, acá tengo menos 3 quintos de X. Y acá está mi vector menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, estos escalares que están acá, sí, que acompañan porque todo esto son números, estos escalares, entonces este es alfa 1 y este es alfa 2. Entonces, miren lo que voy a escribir o lo que voy a hacer. Entonces yo estoy diciendo, ahora sí lo voy a escribir otra vez en verde porque en verde nos habíamos hecho la pregunta. Voy a escribir AW en términos de mi base 2. Entonces habíamos dicho que era alfa 1 y alfa 2. Y eso es igual, entonces voy a escribir mi alfa. Mi alfa 1 es 2 quintos de X más 1 quinto de Y. Y alfa 2 es menos 3 quintos de X más 1 quinto de Y. Y bueno, yo esto cómo lo puedo separar o cómo lo puedo agrupar. En realidad es un vector, pero yo lo puedo ver como un producto punto. ¿Un producto punto de qué? Bueno, las componentes en realidad, ¿no? Lo puedo ver de esta forma, ¿no? Digamos, acá yo puedo sacar la matriz asociada ahí, ¿no? Lo puedo ver así. Lo puedo ver como 2 quintos, acá 1 quinto, acá menos 3 quintos y aquí 1 quinto. Que multiplica mi vector X, Y. ¿Sí? A eso me refería con un producto punto. Estaría multiplicando fila por columna. Y tengo esta expresión. Fila por columna y tengo esta expresión. Como un producto de dos matrices. ¿Listo? Entonces yo tengo esta expresión. Entonces, si yo conozco las coordenadas del vector, porque nosotros en realidad tomamos un W cualquiera, ¿sí? Acá yo estoy tomando un W cualquiera, acá estoy tomando un W cualquiera, el que yo quiera, ¿sí? Lo hice como de forma general. Entonces, si yo le doy valores, por ejemplo, quiero que sea mi vector 1, 1, por ejemplo, entonces yo puedo calcular, por ejemplo, bueno, ahorita lo hacemos con calma. Bueno, de una vez. Si yo le doy acá, si digo que W es mi vector 1, 1, entonces yo sé acá, yo sé que X vale 1 y que Y vale 1, ¿cierto? En la base canónica, facilito, ¿sí? Eso lo sé rapidito. Pero si yo sé que mi vector W vale 1, 1, voy a pasarme acá, es que no quiero que me quede rayado. Si yo quiero que W vale 1, 1, entonces yo lo puedo calcular en términos de la base 2. ¿Por qué? Porque yo simplemente voy a, en lugar de escribir aquí XY, escribía mi vector 1, 1. ¿Listo? Entonces, digamos, de esta forma, ¿yo qué estoy diciendo? O sea, como para concluir. Estoy diciendo lo siguiente. Escribámoslo con rojo. Entonces, mi vector W en términos de la base 2 es igual, esta es una matriz 2 por 2, que la voy a llamar A. Y este vector, ¿quién es? Ese vector es el vector W, pero en las coordenadas de la base canónica, que era mi base 1, ¿sí? Esta es A. Voy a llamar A. Y esa matriz se conoce como la matriz de transición.
¿De dónde sale esa matriz? Digamos ya para cuando no estemos haciendo un ejercicio no tengamos que hacer todos los pasos tal cual como les estoy comentando. ¿Esa matriz de dónde sale? Esa matriz sale, es esta misma. A, B, C, D. Son, ay, perdón. Sale de acá. Sale de estas expresiones. De A, B, C y D, bueno, los escalares que yo necesito para escribir mi base canónica en términos de la otra base. Eso es lo que uno inicialmente hace. Y bueno, esa matriz se conoce como matriz de transición y se tiene esta relación. ¿Sí? Entonces yo necesito encontrar siempre que yo quiera, encontrar mi vector W en términos de la base 2, entonces yo necesito encontrar la matriz de transición y esa matriz de transición, ¿cómo se calcula? Son los escalares a los que yo puedo escribir en mi base 1 en términos de la base 2. Y lo multiplico por mi vector en términos de la base 1. ¿Sí? Es básicamente ese como el resultado del algoritmo. Veámoslo ahora sí, ya poniendo en números. Por ejemplo, lo que les decía, si yo tengo mi vector 1, 1, acá, dejémoslo acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi vector 1, 1, si W es el vector 1, 1 que pertenece a R2, entonces, bueno, es fácil determinar que en la base canónica, en términos de la base canónica, pues las coordenadas van a ser 1, 1 también, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería 1 por el vector 1, 0 más 1 por el vector 0, 1. ¿Sí? Pero ¿cómo serían las coordenadas? ¿Cómo serían las coordenadas en términos de la base B2? Entonces, por lo que acabamos de decir, entonces va a ser la matriz A, dos quintos, un quinto, menos 3/5, un quinto, que va a multiplicar al vector W en términos de la base 1. Pero ¿quién es el vector W en términos de la base 1? Pues 1, 1. Y bueno, uno simplemente lo que hace es el producto. ¿Y qué me queda? Entonces, fila por columna. O bueno, para no hacerlo, uno lo que hace es reemplazar acá 1, acá 1, acá 1 y acá 1, ¿sí? Entonces, 2/5 más 1/5 me da 3/5, ¿de acuerdo? Positivos. Y acá, menos 3/5 más 1/5, entonces me da menos 2/5, ¿sí? Menos 3. Menos 3 más 1 me da menos 2/5. Menos 2/5. Y listo. Entonces así ya encontré, estos pues eran los que yo tenía. Alfa 1 y alfa 2, los escalares que quería encontrar. Y bueno, así se hace como el algoritmo para todos. Voy a terminar ahí de comentar qué es lo que significa eso geométricamente, que se puede hacer acá en R2. En R2, si yo tomo mi vector, 1, 1, vamos a hacerlo acá. Entonces, 1 en Y, 1 en X.
Bueno, no voy a hacer las líneas porque no tiene, pongamos por ahí, es este que está acá diagonal. Voy a suponer que este es mi vector W, 1. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Entonces, yo estoy diciendo que ese vector yo lo puedo escribir como una combinación lineal de este vector que está acá y este vector que está acá. Entonces, yo lo que hago es sumar esos vectores y me da el vector que está allá, ¿cierto? Entonces, este sería U, vamos a escribirlo acá. Este sería U, perdón, W. En términos de la base. ¿Sí? En cambio, si yo lo hago en términos de la base 2, entonces, ¿cuál es la base 2? En esa sí tengo que dibujar los vectores. No. Acá. Entonces, ¿cuáles son mis vectores de la base 2? Entonces, recordemos, son B1, que es igual a 1, 3, y B2, que es igual a menos 1, 2. ¿Listo? Entonces, 1, 3, mi vector 1, 3, ¿para dónde va? Entonces, mi vector 1, 3, 1, subo 3. Vamos a dibujarlos de azul. 1, 2, 3. Supongamos que va por acá. Bueno, un poquito más hacia allá. Acá. Este es B1. Y mi vector B2. Entonces, menos 1 en Y. Perdón, menos 1 en X y 2 en Y. Está como por acá. ¿Listo? Este es B2. Y voy a dibujar acá mi vector 1, 1. Bueno, que así como lo dibujé, sería más o menos este. Y como para conservar como las distancias. Sí, sería ese. Sería ese pequeñito. Entonces, bueno, acá del dibujo, entonces, si yo sumo estos los vectores de verde, acá estos que dibujo acá, si yo sumo esos vectores, pues claramente me da el resultante, que va a ser el vector 1, 1, ¿sí? Y pues no necesito que multiplicar esos vectores solamente, sino por el escalar 1, ¿sí? En cambio acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros calculamos que W en términos de la base 2, las coordenadas son estas, ¿no? Son, ¿cómo era? 3 quintos menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy multiplicando, cuando yo lo escribo así, voy a escribirlo mejor así. 3 quintos por mi vector 1, 3, menos 2 quintos por mi vector menos 1, 2. Como estos escalares que están acá son menor a 1, yo lo que estoy haciendo, estos escalares son menor a 1, lo que estoy haciendo es acortar los vectores considerablemente. Se acortan 3 quintos, este se acorta 3 quintos, entonces como si yo lo partiera en 5 pedacitos. Bueno, es que ahí en el dibujo, vamos a ver, lo ponemos un poquito más grande. Ay, perdón, se me pasó la hoja. A ver. Entonces yo lo que voy a hacer es partirlo como en 5 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos así. Y nada más como 3. Que viene siendo como esto. Lo que voy a hacer es acortar mi vector. ¿Por qué? Porque el escalar es menor que 1. Quedaría así. Este es 3 quintos de B1.
Y mi escalar, el otro, es menos 2/5. Entonces, como es menos 2/5, aparte que lo acorto, le cambio la dirección. Entonces es lo mismo, como que parto los pedacitos. Algo así. A ver, quedaron desproporcionados. Voy a hacer otro intento. Pongamos acá 1, acá pongamos 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces sería este sería 2/5, pero como es menos, entonces le está cambiando la dirección. Entonces iría por acá. ¿Sí? Más o menos por ahí. Este sería menos 2/5 de B2. Y bueno, uno lo que hace es sumarlos. Bueno, si hay quedan algo desproporcionados, pero si yo los sumo, voy a poner acá, hacer más o menos el dibujo. Si yo sumo los vectores, entonces yo lo que tengo que hacer es subir acá la ley del paralelogramo, que haría más o menos de esta forma, y el rosadito lo bajo en el otro sentido, ¿sí? Más o menos. Y ahí tiene que ser, esta punta acá donde se une, pues es el que corresponde a mi vector 1, 1. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad es como complicarse, ¿no? Digamos, facilito con la canónica, uno ya puede obtener el vector y con otra pues hay como un poco más de dificultad. Pero en eso consiste el cambio de base, en representar el mismo vector, pero subir a dónde. La página anterior, la chica que me pregunta. Bueno, entonces básicamente así se hace, ¿cierto? Profe, tengo una serie de preguntas. Sí, pregunte. Sí, digamos, con un ejemplo más o menos se alcanza a observar. Bueno, va más desde el inicio. ¿Me devuelvo a dónde? Acá desde que empezamos. Y, profe, por ejemplo, nosotros comenzamos con dos bases, una canónica y otra, etcétera. La primera, que es la base canónica, si digamos utilizáramos otra diferente a la canónica, entonces tendríamos que expresar en cuatro escalares, ¿no? Todo. Sí, digamos, o sea, no es tanto expresar en esto, sino que digamos, esta ya no la calculas así tan rápido. O sea, no es la misma. No es la misma que yo estoy tomando acá en mi O vector. sea, aquí porque casualmente sí, o sea, ya Sí, claro. da el hecho de que es X y Y, pues por ser la canónica, entonces sale una vez expresado como Sí. X y Y. O sea, digamos, en dificultad, uno primero empieza a cambiar de la canónica a otras bases. ¿Sí? Uno empieza de la canónica a otras bases. Este fue el caso que vi. La canónica a otra base. Después, uno lo que hace es eso, de una base a otra base. De una base a otra base. Entonces, digamos, ¿qué dificultad de que ahora pasemos de una base a otra base? Que ya voy a tener que hacer más cuentas en el sentido de qué? De que, por ejemplo, este vector ya no lo voy a poder escribir así tan rápido como lo calculé acá, que fue en un renglón, Estaría más expresado intuitivamente. como el segundo, ¿no? Exactamente, tendríamos que hacer casi las cuentas como el segundo. O sea, Claro, eso tendríamos que hacer como un 1, o 2, o 3, o 4, ¿no? Eso, y acá porque estamos en R2, pero cuando ya es en R5, estos sistemitas que están acá 2x2 le pueden quedar a uno 4x4. Si estamos en R4 quedan 4x4. En R3 quedan 3x3. Entonces, digamos, ya las operaciones no vienen siendo así tan fáciles y ya no voy a calcular nada más 2 escalares, sino tengo que calcular 3. Y ese tipo de cosas, digamos que va aumentando la dificultad. Pero lo que quería mostrarles ahorita es como el algoritmo, lo que se hace, que en realidad vienen siendo los mismos pasos para todos. Ya después sí vienen presentándose como más cantidad de operaciones. Profe, acá el 1 y el 2 se igualan a 1, 0 y 0, 1 debido al Porque, W. es que yo lo llamé así. Mira, acá al principio yo dije que 1, 0 y 0, 1 eran U1 y U2. Lo que pasa es que Perfecto. a veces era para no escribir tanto, ¿sí? Digamos 1, U2.
acá como 1, U2, y acá mira que ya está, o sea, como para ponerles nombre, para no escribir tanto los vectores. Sí, perdón. Viene siendo eso. Pero bueno, ahí lo que sigue ahorita, digamos, es como generalizarlo. Y lo importante es que usted pueda calcular su matriz de transición. Se pueda calcular esta matriz. Esta que está acá. Esta verdecita. Ya calculando la matriz de transición, digamos, uno pasa de un lado para otro súper fácil. Y pues la idea es eso, como ver resultados un poquito. No se preocupen que hacemos el examen el viernes y el martes seguimos hablando un poco de cambio de base. Y bueno, el ejercicio ahí decido para cuándo se los dejo. ¿Sí? Entonces ya encontrando esa matriz, el resto es sencillo. Es rápido. Porque bueno, tendríamos que encontrar estas coordenadas, al menos sabernos una. Y hay un resultado que si acá estoy escribiendo W en términos de la base 2, pero para eso necesitaba calcular primero en los términos de la base 1. Pero si yo quiero calcular W en los términos de la base 1, lo que hago es multiplicar por la inversa. Esta matriz resulta ser siempre invertible. Y entonces la inversa haría, la inversa ahora me permite calcular W en términos de la base 1, si no la tengo. Si tengo esta, ¿sí? Digamos, ahí se hace como un cambio de cosas. Y hay resultados como para calcular esa matriz de transición, que es como la importante y la que me facilita muchas tareas. Y bueno, esto es con vectores, ¿no? Digamos, también hay cambio de base para matrices, cambio de base para polinomios, ¿sí? De todo un poquito uno se encuentra en la viña del Señor. Profe, y una última pregunta, bueno, porque ya creo que ese lema ya lo entendí. El 1, bueno, perdón, mi pregunta no era respecto al 1,0, sino era respecto al A13 más B1, B menos 1,2 y todo eso, esa cosa. 1 igual al 1 respecto a la otra base, porque está buscando esa relación que de la matriz de transición, ¿no? Sí, eso, la matriz de transición se da entre bases, y digamos son porque digamos una base yo la puedo escribir en términos de otra, digamos, como la base son vectores que están en el conjunto, pues una base yo la puedo escribir en términos de otra y la otra en términos de la una. Digamos acá, si me hubiesen pedido lo contrario, yo en lugar de 1 y U2, hubiese podido escribir B1 y B2 en términos de 1 y U2. Pero como 1 y U2 son bases canónicas, entonces pues no tenía gracia escribir estos vectores en esos términos. Porque a ver, 1, 3, el vector 1, 3. En la base canónica sería 1 por 1, 0 más 3, 0, 1. ¿Sí? Quedaría así. Quedaría así. ¿Ven? Entonces, digamos, la base canónica facilita muchas cuentas. Facilita mucho. Entonces, por eso no se hizo de esta forma, ¿no? Porque yo necesito encontrar la matriz de transición y por eso necesito expresar mejor la base canónica en términos de la otra base, que es mi base B2. Vamos a borrar acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no, pero bueno, si no estoy mal, esto tiene como cuadro de una representación gráfica, ¿no? De un cuadrito que es... ¿Cómo así representación gráfica? O sea, lo que estaba más o menos contando acá. El algoritmo tiene una representación de un cuadrado, si no estoy mal, me acuerdo. Ah, pues, no sé, digamos, esos algoritmos se hacen mucho a nivel computacional. Y pues en el libro simplemente como que lo hacen a nivel matemático, pero no me he fijado mucho, no, o sea, el cuadrito no lo conozco así como tal. Pero los pasos están así, ¿no? Más o menos. Bueno, Profe, una cosa, uno